debemos preocuparnos por volver a reforzar los contenidos, revisar los sistemas pedagógicos y reivindicar las habilidades del pensamiento, la reflexión, la inteligencia y el fomento de los valores éticos y culturales. Un periódico publicó hace unos días que dirigentes de Silicon Valley envían a sus hijos a la Waldorf School en Península, California, en donde no hay televisores ni computadores, solo hay gis y pizarrón. Los niños aprenden a tejer, coser y hornear pan. Un establecimiento privado en el que no se enseña informática hasta los 13 años. Pretenden estos sabios de Google, Microsoft y otras empresas de vanguardia que sus hijos aprendan por medios fríos, según la definición de Magluta. Esto es, por métodos pedagógicos que los obliguen a ejercitar la inteligencia, la reflexión, la discusión y el intercambio directo con sus semejantes. Es claro que no podemos renunciar a las nuevas tecnologías, pero no podemos dejar que sustituyan nuestras aptitudes naturales. Debemos seguir enseñando a pensar, a conversar, a aprender directamente de la sociedad y la naturaleza, a disfrutar de la lectura, a realizar las operaciones aritméticas básicas sin calculadoras, a rescatar, en fin, el contacto humano y transmitir de generación en generación los valores espirituales que nos han caracterizado. Nada puede sustituir la relación maestro-alumno, ni de los padres de familia con los hijos. Hay que reivindicar el sentido de intercambio directo en el aula y en el hogar, del mismo modo que la política habría de restablecer el mérito de la asamblea tal como lo inventaron y practicaron algunas polis griegas. Hay un extendido convencimiento de que los mexicanos a partir de ahora tenemos que introducir cambios en nuestra manera de producir y de comerciar, en la de mejorar el ingreso fiscal y manejar la administración pública y privada con un sentido de honradez, con un sentido comunitario del que hasta ahora hemos carecido. Tenemos que abolir las prácticas oligopólicas y someternos a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y erradicar los privilegios. Un pilar del cambio tiene que ser la educación, la cual habrá de valerse de las modernas herramientas tecnológicas, subrayando los métodos que exalten las potencialidades naturales del individuo y promuevan el razonamiento, el ejercicio del pensamiento, la vinculación directa con los semejantes, el respeto a los valores, a los derechos humanos, en fin, que forme a los integrantes de las generaciones del futuro. Pues la mesa del día de hoy es dónde estamos como país y qué balance tenemos el último año. Y bueno, ya se dijo, hay muy buenas cosas, pero yo creo que también se ha dicho, hay también enormes desafíos a cumplir. Somos la 12ª economía del mundo, ya lo decía justamente José Manuel, tenemos excelentes recursos naturales, geográficos, etcétera, 103 millones de habitantes. Tenemos una enorme estabilidad financiera que, bueno, pues hoy se aquilata frente a lo que están viviendo otros países del mundo. No es un ejercicio de 6 años, de 12, yo creo que es un ejercicio que compete a muchas administraciones, porque ya nos tocó vivir épocas bastante complicadas, como es la deuda, la famosa década de la deuda, lo que están viviendo los españoles. Y bueno, pues por eso nos
logrado y trabajamos en esa dirección para buscar una estabilidad financiera. Tenemos pues un déficit público acotado en ese sentido. Tenemos una deuda del sector público también con un perfil de mediano y largo plazo muy manejable, que tampoco esto es gratuito. Hemos logrado una inflación muy moderada, bueno, está abajito del 4%, que se ha disparado un poquito, pero bueno, aún así es bastante controlada. Tenemos una economía abierta, que esto también tiene que ver con las grandes reformas estructurales que se han hecho en los últimos tiempos. Una economía con un acuerdo comercial con Estados Unidos que ha sido fundamental en el crecimiento económico. Recientemente, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hemos avanzado en el tema de la democracia y bueno, pues este incipiente de democracia se puso a prueba en las últimas semanas. Me parece que los mexicanos demostramos una gran madurez. Ya tenemos nuestro presidente electo, ya tenemos un equipo de transición que está confeccionando en estos momentos las prioridades del próximo gobierno. Ya Pedro Joaquín Gómez nos ilustraba de algunos elementos que se están trabajando. Ojalá que realmente se trabajen muchos de estos temas pendientes. Pues la verdad es que nos hemos rezagado, lamentablemente, y el INCO todos los días nos recuerda. Hemos crecido, pero a una velocidad muy limitada para nuestro potencial. Ya lo decía Gerardo Gutiérrez Candiani, 2%, 2.4% promedio en los últimos años. No es suficiente, tendríamos que estar creciendo 5, 6, 7% tranquilamente. Tenemos una estructura productiva con limitaciones para generar empleos formales. No estamos generando el millón de empleos que requerimos cada año. Nos faltan incentivos que favorezcan el que se cree una economía formal, y tenemos que motivar a la economía informal, que en la estructura que hoy tenemos, pues parece que están los estímulos invertidos, ¿no? Generamos o se tienen los estímulos para que haya una economía informal. Tenemos que mejorar la parte recaudatoria, tenemos que mejorar la enorme dependencia que tenemos con Estados Unidos, porque no es bueno tener todas las canastas, los huevos de la canasta en una zona. Tenemos que diversificarnos. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para mejorar nuestro mercado interno. Faltan estímulos. Tenemos una estructura agrícola con enormes debilidades por el cambio climático que hoy estamos enfrentando. Estamos viendo los precios de muchos productos que nos llevamos todos los días a la mesa están subiendo. Falta infraestructura. Hay un enorme reserva de infraestructura. Como decía la otra vez una persona, a ver, mi querido Alberto, cítame un aeropuerto del tamaño de cualquiera que pienses de Estados Unidos, el que quieras, el de Denver, el de Houston, el que quieras. No tenemos un aeropuerto de ese tipo de eso. No podemos ver los Estados Unidos si no tiene aeropuerto. Y un puerto como el de Long Beach, pues no, ¿verdad? No tenemos eso. Eso no se nos da. Entonces tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar la parte educativa, tenemos un enorme rezago, francamente, la parte corporativa del sindicalismo de educación, que no ha sido lo mejor que nos ha pasado. A mí me irrita el que haya puentes que se inventan porque el sindicato y la Secretaría de Educación Pública se ponen de acuerdo para hacer un puente y que los niños no vayan desde el viernes este fin de semana para que se haya puente. Bueno, lo inventaron. Una especie de juego de serpientes y escaleras. Tenemos grandes oportunidades como país para escalar muy rápido, para cambiar las condiciones de prosperidad de nuestra nación, pero también hay retos que están muy bien ilustrados con esas tepocatas, o tal vez una mala referencia, con esas reptiles indeseables que aparecen sobre el tablero. Imagínense una sociedad compuesta por familias de 4 abuelos, la siguiente, 2 padres y un niño. Estos no son personajes de Walt Disney. Esto, además de ser una tragedia individual, yo la verdad soy el más chico de 7 hermanos, no hubiera logrado las cosas que he podido hacer en mi vida sin mis hermanos, además de ser una tragedia individual, familiar. Esto es la historia del país con mayor velocidad de crecimiento en la economía global. Estoy hablando de China, que para el año 2050 va a tener más personas mayores de 70 años que niños menores de 10 años. Y las
personas que estén en edad de trabajar van a tener que garantizarle sustento y pensiones. Esa niña que vimos ahí va a tener que trabajar lo suficiente para garantizarle ingreso a sus dos padres y a sus 4 abuelos. En contraste, la pirámide demográfica de México, la siguiente de 2050, ya muestra una tendencia preocupante porque todavía se mantiene aún en pirámide. Pero te estamos hablando, esta gráfica la estoy presentando en el 2012. Tenemos 38 años de oportunidad de pirámide demográfica. Ya quisieran los chinos, ya quisieran varios países europeos, cuando ven nuestra estructura como país, tener el número de jóvenes que tenemos en México. Se critica, y es también un reto y un desafío, el tema de los niños. Hay que verlo como una oportunidad. Gracias a esa cantidad de jóvenes que tenemos en nuestro país, podemos diferenciarnos de muchas economías del planeta. La siguiente, por favor. Este es el crecimiento de mexicanos en números absolutos por año. 1994 ha sido el año en el que más mexicanos han nacido en la historia del país. Son 3 millones de mexicanos que nacieron en 1994. Es la generación más grande en la historia de México. Tiene ahorita 18 años, es una generación que está buscando oportunidades de empleo, oportunidades de educación, es una enorme oportunidad. Y vemos que la tendencia va hacia abajo, hubo un crecimiento por ahí de 2007, pero ya estamos hablando de 2.700.000 nacimientos por año en lugar de cerca de los 3 millones que tuvimos en 1994. Esta es una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. Imaginemos que esta conferencia se las estoy dando en diciembre del 2010. Y llego y les digo que el régimen de Lula, después de cerca de 40 años de gobierno de Muammar Gaddafi, va a ser derrocado y Gaddafi va a ser asesinado en vivo en televisión internacional. Hosni Mubarak en Egipto, después de 30 años de gobernar su país, va a perder su cargo y va a ser enjuiciado durante los próximos meses. Siria va a estar en una guerra civil. Pues muy probablemente ustedes dirían, oye, este cuate Pardinas pues sí sabe de competitividad, pero de geopolítica internacional no tiene ni idea. Estos regímenes tienen una estabilidad autoritaria de décadas. Ahora imaginemos que alguien llega y nos dice China va a tener un problema, una crisis política de la magnitud de la primavera árabe. Ya no podemos decir que está loco, ya podemos decir, híjole, ¿qué sistema tiene China para procesar las crisis políticas? Es un sistema autoritario. ¿Qué sistema tiene México para procesar sus crisis políticas? Es una democracia. Más allá de todas las deficiencias, coincido totalmente con el diagnóstico que dio Alberto al principio. Tenemos una democracia mejorable y perfectible, pero hay que agradecer que tenemos una democracia porque muchos países ya la crisis. Tenemos que ir muy lejos para ver lo que fue una crisis política en el tiempo de nuestras vidas en China. Ahora imaginemos esa misma crisis política en el contexto de Internet, de Twitter. ¿Qué fue lo primero que hizo el régimen comunista, capitalista de Pekín cuando surgió la primavera árabe? Apagar Internet. Un sistema político en el que se le puede bajar el switch a los servidores de Internet, y lo hicieron para preservar su estabilidad política. En cierta medida no los juzgo. Una vez leí una entrevista en la revista Time al primer ministro de China y me encantó la primera pregunta, no lo olvido nunca. Llegan y le dicen, usted gobierna un país de 1.300.000 millones de personas. O sea, cada decisión que toma usted afecta la vida de 1.300 millones de personas. ¿Cómo le hace para dormir en la noche? 75%, optimistas 77%, amables y solidarias 63%. Nos encontramos con que las mujeres en general se autodefinen como enojonas, producto del perfeccionismo, el sentido del deber ser y la necesidad de tolerar el comportamiento de las parejas y los hijos. Esta percepción es más intensa en los niveles socioeconómicos bajos y en las mujeres casadas, donde algunas además dejan ver cierta frustración por tener que abandonar sus sueños personales para dedicarse a la maternidad y al cuidado del hogar. En los valores se advierte la constante búsqueda del éxito laboral, 74%, especialmente entre los más jóvenes, que se consideran además competitivos y buscadores asiduos de retos. La vida gira en muchos sentidos en torno al trabajo. Exitosa. Entonces, si esto es así y lo aprovechamos,
y apoyamos al presidente, vamos a tener un éxito. Si el presidente Peña Nieto fracasa en estos 6 años, preparemos nosotros para una catástrofe. Pero depende de nosotros que adoptemos posiciones críticas, posiciones de vanguardia y que sobre todo nos abstengamos en el futuro de hablar mal de México. Muchas gracias y perdón. Cierra este primer panel, donde estamos como país, qué balance tenemos en el último año, con la presencia y las participaciones muy interesantes de Juan Pardinas, de Gregorio de Villa y de Francisco Martín Moreno. Pues muchas gracias, muy interesante, creo que pues, a la altura de las expectativas de esta la cumbre de la comunicación 2012. Pues vamos a, creo que otro break para la segunda mesa, o vienen preguntas y evasivas. Preguntas y evasivas, ok.